¿Dónde está aquí? ¿Qué tipo de energía tiene en la parte superior? Ahí tendría gravitatorio. Energía potencial gravitatoria. Sí. Baja y se convierte en ¿qué? En cinético. Energía cinética. ¿Y esa energía cinética se queda ahí? No, pues se vuelve a lo que topa, en este caso, pues les transfiere y otra vez se vuelve a convertir en... Correcto, le va transfiriendo de una a una, hasta que el último... Ya se quedan quietos por efecto del comés, del rozamiento del aire. Ya, y algo más, el golpe que genera... El choque que se genera en las esferas... ¿Elástico tal vez? No. Es... ¿Qué tipo de energía? El momento que la pregunta es, ¿qué tipo de energía va apareciendo? ¿A lo que choca? Ajá. Energía... Según yo las tres, pero ya las dijimos las tres. ¿Se calentarán las esferitas al golpearse? Perfecto, claro. Entonces el calor, que también es energía. Ya, es decir, ahí aparece la energía térmica. Térmica. Perfecto. Térmica. Ya. Y por eso se detiene, porque se convierte ya en la fricción, se genera la energía térmica. Se calienta y se va deteniendo. Si fuera un sistema ideal, es decir, que estuviera solo moviéndose, continúa al infinito, ¿no es cierto? Claro. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué pasa? Dos esferas mueven, dos a la derecha, dos a la izquierda. Se conserva el principio de cantidad de movimiento. Se conserva, porque ahora es 2 veces la masa multiplicada por la velocidad. Son 3. ¿Qué pasará si fueran 3? Ahí ya no, porque me imagino que va a quedarse una quieta, exacto. Una para un lado y otra para otro. 3 para un lado, 2 para otro, y así viceversa. 3. Vamos a ver. Exacto, 3 para un lado, 3 para otro. ¿Ya? Obligados, que no puede ser más. Listo. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Aquí aparece otra definición que es muy importante, el impulso. Ayúdanos con la lectura, por favor. Se llama impulso I mayúscula al producto de la fuerza F con el intervalo de tiempo. La ecuación vectorial I vector es igual a fuerza vector por tiempo, escalar. El impulso es igual a fuerza por tiempo. El impulso es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección que la fuerza. Imagino que esta es los unitarios del impulso es igual al unitario de la fuerza para la parte de la dirección. Las unidades, las unidades del sistema internacional es kilogramo metro por segundo, y en este caso, haciendo la parte matemática, nos da newton por segundo también. En el CGS, en este caso, el impulso es gramo, es centímetro por segundo, y nos da como resultado también ergios por segundo. Ergios segundo. Correcto, entonces, las dimensiones de ML T a la menos 1, ¿qué características tienen? Mire, esta dimensión del impulso con la dimensión de la cantidad de movimiento. Es la misma. Es la misma. Son iguales. En base de eso, entonces, se puede generar esa opción de que el impulso va a tener que ser igual a la cantidad de movimiento. Variación de cantidad de movimiento. Ahora, asimismo, el impulso, ¿cómo aparece? ¿Cuándo aparece? En este caso, el impulso es una fuerza por el tiempo de contacto del objeto. Ya, ese es el ejemplo que estoy poniéndole ahí. Pero, a ver, un ejemplo en la vida real donde usted aplica un impulso.
En la escuela se puede aplicar con un balón de fútbol, ahí siempre tienen balón de fútbol. ¿Ya? ¿Cómo? En este caso, pues podemos toparle rápidamente el balón o demorarnos un poco más y obviamente la distancia para que se entienda sobre el contacto. O sea, un poco y con bastante. O sea, ahí se ve la diferencia, entonces se va a ver el impulso. Va a ser pequeño, va a ser grande. Correcto. Y obviamente el balón recorre más distancia. Ya, vamos. Sí, por ahí puede ir. Pero, es decir, obligado debe haber que la aplicación de una fuerza en un determinado tiempo de contacto, nada más, ¿no? ¿Cierto? Y aquí es donde se degenera. El impulso cambia la cantidad de movimiento y es igual a delta P. Pero sabemos ya, por definición anterior, que el impulso es igual fuerza por tiempo. Y cantidad de movimiento, ¿qué va a ser igual? Cantidad de movimiento final y una cantidad de movimiento inicial. Pero cantidad de movimiento final es masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Y puedes sacar factor común de las masas. Sale la masa, V final menos V inicial. Pero el tiempo está multiplicando, pasa a dividir. Y resulta entonces que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esta ecuación, ¿a qué representa? La segunda ley de Newton, ley del movimiento. La segunda ley de Newton. Newton, cuando hizo su deducción, manejó de esta manera. ¿Y por qué no se vio anteriormente? Por el análisis que se hace. ¿Sí? Newton, cuando partió o dedujo la segunda ley de Newton, estableció que impulso y cantidad de movimiento están en la misma relación. Por eso, entonces, pudo determinar esto. De ahí viene lo que justo estaba preguntándole hace ratito. ¿Qué relación hay entre el impulso y la carga de movimiento? Gracias, señor Kistanchala. Vamos a ver. ¿Quién más? Señor Loya. Sante, profe. Ayúdenos con la lectura, por favor. Dejó de compartir, profe. Ay, dejé de compartir, perdón. Ya, ahí sí. Esto es relación entre impulso y cantidad de movimiento. Posibilidad 1. Aumento de la cantidad de movimiento. Cuando se aplica toda la fuerza posible durante el mayor tiempo que se pueda, aumenta la cantidad de movimiento. Posibilidad 2. Disminución de la cantidad de movimiento. Cuando la fuerza es pequeña, se aumenta el tiempo de contacto y por tanto la cantidad de movimiento puede disminuir. Posibilidad 3. Disminución de la cantidad de movimiento durante corto tiempo. Cuando el tiempo de impacto es corto, las fuerzas de impacto son grandes. También pueden producir una cantidad de movimiento a cero. ¿Ya? Miren, hay tres posibilidades. La primera, miren, esto es cuando está aquí. Clásico juego de béisbol. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se aplica toda la fuerza posible durante el mayor tiempo y que genera un aumento de la cantidad de movimiento. Ese es un ejemplo. Entonces, ahí vamos a ver. Coge la pelota. Ahí. Mire. El bat, desde que está en esa posición hasta que le golpea y miren, y sigue moviéndose, ¿qué genera? Una mayor cantidad de movimiento. Otro ejemplo de ese tipo, señor, ¿dónde podrá verse? Donde se aplica la mayor fuerza posible en el mayor tiempo que se pueda dar. O sea, siendo una símil, podría ser cuando patea el balón en el fútbol. Ya. Cuando se toma su distancia y luego lo patea y empieza con la trayectoria del pie Ya, hasta que toca el balón. Sí, porque no es que pone al ladito el pie y ya le patea. No, pues necesita desde tomar, como dice, la viada, ¿no es cierto? La famosa ya está generándose ahí el mayor fuerza posible
en el mayor tiempo posible de impacto. Y mientras más lejos o más fuerza tenga, ¿qué puede generar ahí en el fútbol? Si se patea de un extremo. O sea, si patea con mucha fuerza, obviamente va a salir de la cancha, ¿no? ¿Ya? O ahí, ¿qué buscará? Generar un arco, generar un gol de arco a arco, ¿no es cierto? Entonces, ahí buscan hacer ese tipo de movimiento para generar un gol de esa manera. La segunda posibilidad, disminución de la cantidad de movimiento. Cuando la fuerza es pequeña, se aumenta el tiempo de contacto y por tanto la cantidad de movimiento puede disminuir. Ahí les estoy poniendo el ejemplo en el auto. ¿Cómo se llama eso? El airbag. Airbag. ¿Cómo funcionará ahí el airbag? De acuerdo que le ves. Cuando existe o se produce un choque, en este caso el airbag o la funda se abre al contacto. ¿Ya? ¿Para qué se abre? Para evitar que los pasajeros se lastimen, o sea, el cinturón hace que no salgan volando, ¿no? Y en este caso, creo que si no tienen puesto, esto amortigua el golpe, porque bueno, ahí como nos damos cuenta, es como una especie de latigazo que se pega. Ya, correcto, sí. Mire, entonces ahí funcionan dos cosas a la vez, el cinturón de seguridad y el airbag. El airbag es un dispositivo que en el momento que siente una variación de movimiento brusco, automáticamente se activa y se prende, pero entra un gas y infla la bolsita del airbag. Una opción. Y la otra es el cinturón. ¿Qué pasaría si es que no hay el airbag y el cinturón? Salen disparados hacia el parabrisas. ¿Sí? Y el parabrisas podría romperse. ¿Sí? Es una de las características de esto de la disminución de la cantidad de movimiento. Y la tercera, disminución de la cantidad de movimiento durante corto tiempo. Y aquí está el ejemplo. Miren, él coge el golpe y con el golpe rompe ¿cuántos? 1, 2, 3, 4 láminas de concreto, según se ve. ¿Cómo lo logrará? Se acumula muchísima fuerza en el puño y la despliega en un tiempo sumamente corto para que mantenga la fuerza que le da. Correcto, esa es la característica de eso, ¿no es cierto? Es un ejemplo. Otro ejemplo de eso, ¿dónde podrá haber? Algo parecido. Se me ocurriría cuando uno le empuja a alguien de golpe. Ya. Y a veces, o sea, digamos, hay gente que de pronto realiza la acción, ¿cómo le puedo decir? Como que o sea, no lo hace de una manera simultánea, por así decirlo. En cambio, cuando lo hace así al momento, le empuja y como aplica la fuerza en el menor tiempo posible, pues se aleja un poquito más. Ya, algo de eso sí, pero así común no es tanto eso. Pero en el deporte sí mismo, ¿usted se juega al fútbol? Sí, bro. Y entonces ahí, alguien que está más grande y más corpulento, por tratar de quitarle la pelota, ¿qué hace? Se saben cómo no abalanzar, sino le aplican el peso, lo que saben hacer. Es el famoso aplicar el peso. Es decir, la masa del otro jugador multiplicada por la velocidad o el momento que pega el hombro nomás, ¿no es cierto? Aplica su gran masa, le empuja, le ponen el hombro a usted, su otro hombro, y ¿qué pasa con usted ahí? En este caso, puedo salir, o sea, me caigo si es que no estoy bien parado. Claro, salir rodando ahí, ¿no es cierto? Una aplicación de aplica una fuerza en corto tiempo, ¿sí? Y esa fuerza debe ser bien grande y se genera esa cantidad de movimiento. Las tres posibilidades. So, aquí es lo que estábamos hablando, ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Para que exista la ley de la conservación de la cantidad de movimiento, hay
hay tres momentos: antes del impacto, durante el impacto y después del impacto. Antes del impacto, otra característica que se analiza aquí cuando se aplica el principio de conservación de cantidad de movimiento es que vamos a hablar siempre de dos cuerpos, porque algo que es fundamental: dos masas, sea estén las dos en movimiento o sea la una que esté en reposo, pero siempre serán dos masas. Masa 1 va a tener su velocidad 1, su masa 2 va a tener una velocidad 2, antes del impacto. Durante el impacto, ¿qué sucede? Gracias, señor Loy, usted ya nos ha ayudado. ¿Quién más está por aquí? Señor. Sí, profe. Ayúdenos aquí. A ver, leo. Sí, por favor. Ley de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Cuando ninguna fuerza externa actúa sobre un sistema compuesto de dos objetos que se impactan uno contra otro, la cantidad de movimiento total del sistema antes del impacto es igual a la cantidad de movimiento total del sistema después del impacto. Antes del impacto, la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Durante el impacto... Adelante, ¿qué significará eso? Antes del impacto. ¿Esto es igual a qué? Esto es antes. ¿Y esto es? Después. Mire, la masa 1, masa 1. Pero aquí es B1 antes, B1 después. Entonces, las masas quedan fijas. Pero ¿qué es lo que va modificándose? Las velocidades. La pregunta es, como le decía, durante el impacto, ¿qué sucede con las esferitas? Debería ser la misma, o sea, la misma fuerza, bueno, la misma cantidad de movimiento, solo que de sentido contrario. Ya, pero le vuelvo a preguntar, durante el impacto, ¿qué sucede? Con las velocidades, hablamos con las velocidades. Con la velocidad sería cero. Eso, correcto. Pero, ¿es largo tiempo eso? No, no es largo tiempo. Es en milésimas, sería milésimas de segundo, ¿sí? Sería lo que dura el impacto. Ajá. Ya. Correcto. Es milésimas, no es que él se queda cero y ya. Son milésimas de segundo, por eso hablo de milésimas, es decir, en orden 0,001 segundos, décimas, centésimas, milésimas de segundo, se genera ese impacto. Y durante ese impacto cambian las velocidades. La velocidad con la que iba la masa 2 se transfiere a la masa 1. Y la velocidad con la que iba la masa 1 le transfiere a M2. Miren, y aquí podemos observar esto. Antes del impacto, V1 antes del impacto, mire, V1 después del impacto. Antes del impacto iba a la derecha, pero después del impacto, ¿para dónde va? A la izquierda. Antes del impacto, la velocidad 2 iba a la izquierda, después del impacto va a la derecha. Pero esto sucede cuando las masas son iguales. Eso también es muy importante recalcar. Un ratito aquí.
Ya, aquí. Observemos esto. ¿Qué está pasando ahí? El 1, nuevamente le detengo aquí. Masa 1 debe ser más grande. La masa 2 también debe ser más grande. Dos masas iguales. La velocidad de 1 sea 5. La velocidad de 2 también debe ser que sea 5. La 1 para acá, la 1 para acá. Ya. ¿Qué pasará ahí? Los dos van, una espera frente a la otra. ¿Qué pasará en el choque? Si las masas son iguales, la velocidad, o sea, lo único que se transmite sería la velocidad. Ya. Y ahí estamos hablando de qué tipo de choque. Ahí aparecen dos tipos de choques. El choque perfecto Elástico y el choque perfectamente inelástico. este sería solo ya no me acuerdo. Ya, vamos a verle, vamos a verle. Observe. Mire. Las velocidades podemos observar. Nuevamente, ahora voy a disminuir la velocidad. 2 y debe ser 5. La velocidad de 1, es decir, la que es de rojo, es 5. La velocidad del azul es 2. Y veamos qué pasa. ¿Qué pasa ahí? Se transfería la velocidad de 1 se transfería a la masa 2 y la velocidad de la masa, sí, la Correcto. masa 2 a la. Y eso se llama un choque perfectamente elástico. Cuando se transfiere las velocidades. Vamos a aumentar la masa. La velocidad de 2 sea 3. La velocidad de 1 que sea 5. Uno contra el otro. ¿Qué pasó? ¿Se transfirió ahora las velocidades? No. Ya no se transfirió. Ahora cambió. ¿Qué influyó ahora? La masa. Correcto. Y ahora aquí vamos, ¿qué pasa cuando los dos tienen la misma dirección? Mire, los dos van a la derecha. Veamos qué pasa cuando los dos se mueven a la derecha. Ay, a ver, aquí estaba.
Ahí. Vamos al otro. Mire, ¿qué pasa ahí? La masa, o sea, la masa 2 que le golpea, bueno, que le golpea a la masa uno le transfiere toda la velocidad y por lo tanto la velocidad de la masa que fue golpeada se lleva toda la velocidad. Ya, veamos ahí. Bien. Bueno, Y lo que pasa es que como van en la misma dirección, vamos a poner este aquí y este acá. Ajá. Vamos a poner ahí. Bien, ¿qué pasó ahí? Se le golpeó y fueron y se movieron juntos, ¿sí? Entonces, esas características se generan en los diferentes tipos de choques o colisiones. Y aquí es donde, como le digo, aparece el choque inelástico. ¿Cuándo aparece un choque inelástico? Un tipo de choque en el que la cantidad de movimiento se conserva, pero no la energía cinética. Choque inelástico. Antes del choque, después del choque. Veamos. No. Probando más. Entonces aquí, choque inelástico, cuando la cantidad de movimiento se conserva y no la energía. Asimismo, hay otro tipo de choque, cuando el choque es perfectamente inelástico. Es decir, dos objetos se chocan y permanecen unidos. Miren, se chocan y permanecen unidos. La colisión es inelástica y recibe el nombre de perfectamente inelástico. Las velocidades finales son iguales y la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Antes del movimiento, masa 1, V1, masa 2, V2. V1, masa 1, V1 después, masa 2, V2 después. Pero como tienen la misma masa, eso es otra característica, también aquí se genera cuando tiene objetos de una masa. La velocidad después del choque es la misma, la velocidad después del choque son iguales. Esta es una característica del choque perfectamente inelástico. Cuando los dos se chocan y quedan unidos, y por ende entonces tienen las mismas velocidades. Ya no funciona ese símbolo. Bueno, ¿qué ves? No, no funciona. Ya funcionó. Aquí está, miren. Comenzar. Llega a la espera, le choca y los dos se mueven juntos. Sea a la derecha o sea a la izquierda. Ahora a este le ponemos en reposo con una pequeña velocidad. Y este le voy a poner con una gran velocidad. Observen. Disminuyamos la velocidad. Ahí. Observen, los dos se mueven
le golpea y los dos se siguen moviendo juntos. Entonces, ahí tenemos un choque perfectamente inelástico. El choque perfectamente elástico. ¿Cuánto es un choque perfectamente elástico? Un choque es perfectamente elástico en que se conserva tanto la cantidad de movimiento como la energía cinética. Los dos. Los choques de las bolas de billar y los de las moléculas de aire con las paredes de un recipiente a temperatura ordinaria son elásticos. Es decir, en este momento, señor, ¿con quién estamos? Conmigo, profe. Ya, en este momento hay un choque perfectamente elástico en su habitación. ¿Con quién? ¿El aire con las paredes, tal vez? Correcto. El aire pero el aire que está constituido ¿de qué? Moléculas. ¿Qué es una molécula? La unión de elementos. ¿Qué elementos conforman las moléculas de aire? El oxígeno. Nitrógeno y gases nobles. ¿El oxígeno en qué por ciento? Creo que estaba. Pero no era tan grande la cantidad, creo que era un 7%. No era 23% más o menos. El nitrógeno en 76. Y el 1%, los gases nobles. Oxígeno, lo que más respiramos, va en menor proporción. Pero bueno, esta es la molécula de aire. Pero esta molécula de aire está quietita ahí en su casa o afuera, en todo el lugar. No. No, está con movimiento, tiene energía cinética, está en movimiento. Y como no es una sola, son millones de moléculas. ¿Qué pasa entre las moléculas? Se chocan. Se chocan. Así como está aquí, mire, llega la una, le choca con la otra. ¿Y qué pasa con las moléculas? Están en constante movimiento, ¿sí? Choques elásticos. Un ejemplo de este que quería decirle en la vida real, ¿dónde más puede encontrar este choque inelástico? Aquí está el ejemplo del auto. ¿Inelástico? Los juntos. En el choque inelástico, perdón. ¿En el choque inelástico? Ajá. En que se quedan juntos después del choque. A ver. Uf, no se me ocurre ninguno. Es que lo único que se me ocurre es cuando dos carros se chocan y en este caso quedan impregnados. Ya. Ese es el más común, pero claro, sí, ese es el único que se me ocurre. Ya, por ejemplo, escitas de plastilina. ¿Qué pasará si se ve una esfera de plastilina con otra? O sea, golpearse sí se chocaría. Ya. Y se quedarían pegadas por... Correcto, quedarían pegadas, unidas. Pero si una tiene mayor masa y velocidad, ¿qué le pasará con la pequeña? Va a adquirir la misma velocidad que la masa grande. Correcto, sí se da cuenta, sí hay con plastilina. En el choque elástico vuelta, llegan dos, ya le di un ejemplo, que llega, golpea y se separan nuevamente. ¿Algo más de la vida real? A ver, en este caso de aquí del choque elástico, sería con, por ejemplo, cuando se jugaba las canicas. Ya, correcto. Ustedes sí son de los que han jugado, entonces, ha visto. Ahora pregúntenles a un joven. Le va a decir que es canicas, le va a decir. Correcto, es un buen ejemplo. Dos esferitas, dos canicas, se golpeaba una con la otra y se separaban, ¿no es cierto? Choque perfectamente elástico. Y aquí aparece un numerito llamado coeficiente de restitución. ¿Qué es el coeficiente de restitución elástico? Es un número que permite o indica a sí mismo la capacidad que tiene para poder golpear un objeto con otro y luego regresar a su posición. Y aquí tenemos
que la colisión es perfectamente elástica cuando el valor de E es igual a 1. Y la colisión es perfectamente inelástica igual a 0. Elástica, golpean y se separan. Y inelástica, golpean y las dos se mueven juntas. En este caso es igual a 0. ¿Cómo calculamos? Esta es la ecuación básica. Velocidad 2 después del impacto menos velocidad 1 después del impacto sobre velocidad 1 antes del impacto menos velocidad 2 antes del impacto. ¿Cómo se puede acordar la ecuación? Fácil. Mire, V2 después antes, cruzado, menos V1 después del impacto, V1 antes del impacto. Una forma para acordarse es que parte después, arriba, y antes, abajo. Se intercambian y tiene el coeficiente de restitución e indica qué tan fácil es golpearse una con otra. Otra forma de determinar el coeficiente de restitución es usando esta ecuación. Cuando un objeto cae desde una altura h, cae y rebota. Este rebote ya no llegará a la misma altura. Señor Kisenchala. Dígame, profe. ¿Cuándo llegará a la misma altura? ¿Llegará a la misma altura? Sí, después del rebote. ¿Una vez? O sea, ¿un ejemplo me dice o cómo? Sí, o un ejemplo. ¿Cuándo podrá? O lo otro, No, ¿se podrá dar eso siempre primero? va a estar en este caso la gravedad y por eso tenemos en este caso la situación de que siempre se va a reducir. O sea, y más que nada el impacto se reduce. Y otra es que como siempre va a haber ese coeficiente de restitución, entonces, o sea, no se va a poder dar el del rojo que puse al inicio, solo que quitemos algunas condiciones para que se pueda dar. Correcto, y eso se llama sistemas ideales. En un sistema ideal es el único que rebotaría a la misma altura, pero en la realidad eso no existe. Entonces, la forma de determinar el coeficiente de restitución de un objeto que rebota está dada por la raíz cuadrada del segundo rebote dividido para el Primero. rebote. Otra opción quedaría es igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Si considero entre h sub 0 y h sub 1. ¿Cuál iría arriba? La final. O No, mire. Sí, la final. Es decir, h1 sobre h sub 0. h sub 0. Y una forma de determinar el coeficiente de restitución. Pregunta complexivo le he puesto. Mire. Léale, por favor. Un móvil de 8 kilogramos se desplaza hacia la derecha con rapidez 6 metros por segundo y choca con otro móvil de masa 12 kilogramos que se mueve también hacia la derecha con una rapidez de 4 metros por segundo. Después del choque, el móvil de 8 kilogramos se mueve a 4,2 metros por segundo. Determinar el coeficiente de restitución elástica. Ya. Gracias, señor. Señor Kistanchel. Sí. Para poder reencontrar este coeficiente. Primero, en este caso, como nos está planteando de antes y después, primerito la parte de la conservación del momento. Ya. Y de ahí, obviamente, ves la parte de la relación con el coeficiente de restitución elástico. ¿Era igual a qué? Ahí era velocidad 2, de después, menos velocidad 1 después. Y abajo velocidad 2 no, antes. Menos era cruzado. Cruzado. Y a velocidad 1 velocidad antes. 1, esa. Menos velocidad, sí, velocidad 2 antes, lo que dijo cruzado, sí, 2, 2, 1, 1. ¿Te acuerdas? Le dije para que se acuerde, cruzado. ¿Ya? Entonces solo tocaría determinar los valores de cada uno de ellos. De las velocidades. ¿Ya? Y con eso sustituye y ya tendría este coeficiente de restitución. Miren, una pregunta fácil, ¿no es cierto? Entonces, ese fue para el complexivo anterior, ¿no? Para este complexivo, mire, nada me quita la posibilidad de ponerle esto de estos no he puesto. Análisis de coeficiente de restitución en función de las alturas. Podría ser un tipo de ejercicio de esto. ¿Sí? Otro, posiblemente, son dos ejercicios que debo poner. Uno posiblemente podría ser eso, y uno de
cantidad de movimiento, aplicando el impulso y la variación de cantidad de movimiento, ¿sí? Las posibilidades. Listo. ¿Qué más era cantidad de movimiento? ¿Solo eso era hoy día? El Inge sabe. A ver, acá está. Déjeme revisarle la... Sí. Cantidad de movimiento, dice. No, Sí. miércoles ya. 16. Listo, entonces, como no es muy largo, ustedes ven, es corto el tema, una. Y la otra, las posibilidades que se pueden, las preguntas para el complexivo están dadas ahí. Determinación del coeficiente de restitución, sea utilizando las velocidades o utilizando Las alturas. el golpe, ¿cómo es el? De las alturas. Y la otra, la variación del impulso y la cantidad de movimiento. No hay más vueltas a donde dar, entonces por ahí podría irse. ¿Sí? Listo, señores. Para hoy día, entonces, ahí terminaríamos. Están también dadas las posibilidades. Y más o menos por ahí pondría yo las preguntas para que repase. Listo. Gracias, señores. Entonces, nos vemos más tarde con el joven de novela. Magíster, hasta luego.